Hola, buenas tardes. Bueno, ahí estamos ya en vivo. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Laura Martín Sich, en representación de la editorial Fundación La Indija de Paraná, Entre Ríos. Y quiero darle la bienvenida a todos los que estén por ahí a través de Facebook, conectándose o conectados para escuchar y ver esta presentación de este libro, que es en el ciclo que hemos preparado en el mes de junio para celebrar el Día del Escritor, el Día del Libro y ayer el Día del Editor. Y lo que nos encanta es hacer libros, así que estamos acá con ustedes compartiendo esto, muy felices también para darle la bienvenida a este nuevo título de la editorial, que es Ciudadanías Alternativas hacia otro rol ciudadano, que compilaron Ariel Lugo y Mercedes Horaizón, así que le damos en principio la bienvenida a ellos como compiladores, y también a Guillermo Vega y a Laura González, que van a estar acá en la presentación charlando y comentando un poco de qué viene este libro. Bueno, esto es lo que nos permite la virtualidad: Mercedes, Ariel y Laura desde Corrientes, si no me equivoco, y Guillermo desde Resistencia, así que bueno, acá estamos juntos a través de esta virtualidad. Vamos a presentarlos formalmente y vamos a decirle a la gente que esté escuchando y que esté viendo que si quiere hacer consultas o preguntas acerca de lo que ellos estén mencionando, conversando o del libro, la pueden hacer a través del Facebook. Nosotros hacia el final de la presentación vamos a ir pasándoles estas consultas o estos comentarios. ¿Mm? Así que bueno, vamos a presentar entonces a Ariel Lugo, quien es magíster en Ciencias Sociales y Humanas con orientación en Filosofía Social y Política por la Universidad Nacional de Quilmes, es licenciado y profesor en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste, doctorando en Filosofía en la Universidad Nacional del Nordeste también, docente e investigador por la misma universidad, por la Universidad Católica de Salta y la Universidad Católica de las Misiones. Bueno, bienvenido Ariel. Está también con nosotros Mercedes Horaizón, quien es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Nordeste, profesora titular de la Cátedra Seminario de Deontología del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y directora del Centro de Estudios Sociales. Bienvenida Mercedes. Nos acompaña también Laura González, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Sus trabajos se inscriben en la relación Estado y sociedad civil a través de políticas públicas, construcción de ciudadanía y del espacio público, y a partir de allí la intervención de distintos procesos y actores políticos como sociales. Bienvenida Laura, y presentamos también entonces a Guillermo Vega, quien es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, con orientación en Filosofía Social y Política por la Universidad Nacional de Quilmes, profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste, coordinador del área de posgrado de la Facultad de Humanidades, también de la UNE. Bueno, le damos la bienvenida a los cuatro. Le vamos a pasar la palabra a Mercedes para que inicie ella entonces con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo desde Facebook. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Un poco quería, para poner en contexto cómo surge el libro, comentarles que es un libro que empezó a gestarse mucho antes de que Ariel me proponga empezar a elaborarlo, antes de que lo hayamos pensado como un proyecto más deliberado y sistemático. Yo creo que el libro empezó ya a gestarse con un tiempo bastante anterior, en las conversaciones que veníamos teniendo con Ariel en el marco de la cátedra en la que los dos trabajamos. Esta cátedra, como mencionó Laura, es un seminario en el que trabajamos la ética docente.
todos los años con Ariel nos sentamos a revisar y ver cómo podemos modificar la propuesta de la cátedra a partir de nuestros propios intereses, nuevas lecturas, pero también a partir de las discusiones e intereses que vemos en nuestras y nuestros estudiantes. Y de a poco la cátedra fue reorientándose de lo que podría ser un enfoque más tradicional basado en la ética filosófica, hacia un enfoque más ético-político. Nos interesaba eh, problematizar el ejercicio de la docencia, pero en el marco de, sus- de su impacto no solo sobre la profesión docente en sí, sino también sobre la ciudadanía. Esta problematización nos llevó a modificar el programa, considerando que el profesor, además de un educador moral, es un sujeto político y que el ejercicio de la profesión eh, es un ámbito también de ejercicio de la ciudadanía. Justo antes de la pandemia habíamos elaborado una propuesta donde lo político aparecía mucho más, más claramente y más profundamente eh, en la propuesta de cátedra. Ariel y yo venimos trabajando la cuestión de la ciudadanía desde distintas perspectivas. Yo tengo toda una línea de trabajo en lo que en algún momento llamé construcción de ciudadanía, y es una de las líneas de trabajo del Centro de Estudios Sociales en el que yo me desempeño como investigadora. Em, Así que en nuestras conversaciones poníamos en diálogo las distintas perspectivas, las de la filosofía política y las de las ciencias sociales, las lecturas que íbamos haciendo, y creo que es en el marco de estas conversaciones en el que empieza a gestarse la idea del libro. Nosotros queríamos abordar la cuestión de la ciudadanía, pero a partir de su problematización crítica, una especie de reconstrucción crítica de lo que implica el concepto de ciudadanía, a la luz de las distintas, de los distintos cuestionamientos puestas eh, o de las distintas perspectivas que venían trabajándola desde un enfoque muy crítico. Lo que veíamos justamente que si abordamos la cuestión de la ciudadanía, como suele hacerse en algunos ámbitos, por mencionar algunos, el de las ciencias políticas, incluso en el de la educación, esta categoría aparecía poco problematizada, pero nos interesaban los debates actuales en torno a ella, que mostraban las limitaciones que tiene, la lógica de inclusión-exclusión que es constitutiva, cómo se ligaba esto con la cuestión cultural, con la cuestión social, la de los derechos. Y bueno, es así como empezamos a elaborar algunos trabajos en conjunto, escribimos juntos un capítulo del libro que creo que afianzó un poco más esta idea de que teníamos que tenía que concretarse en un proyecto de publicación. Fue Ariel al que se le ocurrió. Ariel fue el gran artífice de esta publicación. Lo que hicimos fue ponernos en contacto con algunas personas que sabíamos que estaban trabajando esta cuestión, y
bueno, pero fue él el que más laburó en la gestión del libro, en la cocina, así que bueno, él les contará un poco cómo se dio este proceso. Gracias, Merce. Gracias, Laura, por la presentación, y bueno, y le agradezco a Guille y a Laura por sumarse a leer el libro y a sumarse a la presentación, ¿sí? Y esto último que dijo Mercedes es completamente falso, así que yo no tengo que decir. Y porque le va a dar una falsa idea de mía, que van a pensar que yo trabajo mucho y no es así. Así que eso ya, desde ya quiero que queden claros. No, hablando en serio, sí, con Merce venimos trabajando hace ya bastante tiempo, y sí, a raíz de la pandemia, antes de la pandemia habíamos armado un programa donde sí estaba muy claramente en evidencia la orientación que por ahí queríamos dar al seminario, que es el último año de la carrera, de todas las carreras en humanidades, y con una orientación más hacia la filosofía política, hacia lo político, hacia lo social, partiendo desde esta problematización de la ciudadanía, y después, bueno, por una cuestión más de cuestión práctica, para la cuestión digital, ya teníamos digitalizado otro programa, entonces utilizamos ese programa, pero ese programa ahí quedó pendiente para poner en evidencia esta cuestión. Y lo que dice Merce sí es esta cuestión de problematizar la ciudadanía, hasta qué punto nosotros tenemos una injerencia en la ciudadanía, hasta qué punto con nuestro partido de ahí, hasta qué punto como docentes podemos tener algún tipo sí, de injerencia en esta ciudadanía, y a partir de eso fuimos pensando fuimos pensando este libro, pero con el surgimiento de algunos acontecimientos, sobre todo en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, nos dio la posibilidad de pensar la ciudadanía en ese contexto conflictivo, como se puede ver en el libro, ¿sí? Desde allí surge esto de ciudadanía alternativa, porque van a haber capítulos donde hay autores, colegas chilenos, donde plantean la cuestión de, a partir de los conflictos que surgieron con el boleto estudiantil en Chile, y que después fue una larga modificación de la Constitución hasta hace un poco tiempo atrás, van a encontrar capítulos en el libro donde se puede ver esto de hasta qué, en cómo juega el rol del ciudadano, ¿sí? Si ese ciudadano que está por fuera de ser considerado, por fuera del derecho, ser considerado como un ciudadano, cómo reclama o cómo puede ser incluido en esa ciudadanía que no lo incluye, ¿sí? Un poco a partir de eso pueden rastrearse otros capítulos, como los capítulos que van a encontrar, como el de Ana Paula Penchazada y Joana Sander, donde se puede ver esta cuestión del inmigrante, la ciudadanía migrante, cómo son incluidos o cómo son excluidos de una ciudadanía, y cómo pueden ejercer ese rol de ciudadano en una ciudadanía que por ahí no es plena, ¿sí? Por un poco eso planteamos con Mercedes en la introducción del libro, ¿sí? Y así también podemos, no solamente para detenernos acá en Latinoamérica, sino podemos ver la cuestión de los chalecos amarillos, como lo plantea Marc Crepon en ese capítulo, donde ahí está en juego, justamente desde nuestra perspectiva, la ciudadanía, ¿sí? Cómo ejercer ese rol ciudadano, y hasta qué punto se llega a un límite donde ese rol ciudadano o ese ejercicio de la ciudadanía deja de ser tal y se lo considera por fuera del ejercicio de ese rol de ciudadano, ¿sí? En ese límite, por ahí es en el que se quiso parar el libro, para ver hasta qué punto nosotros ejercemos nuestra ciudadanía y hasta qué punto eso deja de ser considerado el ejercicio de nuestra ciudadanía.
el libro intenta andar por esos límites, ¿sí? Franqueando esos límites para pensar y problematizar nuestro ejercicio como ciudadano, no para que quede como algo externo, como una práctica que es ajena a nosotros, y pensar como que esas prácticas son dadas desde otros grupos ajenos a nosotros, sino repensar nuestro rol ciudadano a partir de determinados hechos que por ahí en algún punto nos pueden implicar o no, pero repensar qué hacemos nosotros como ciudadanos, ¿sí? ¿Qué hacemos o cuál es nuestro rol como ciudadanos, ¿sí? En ese sentido también la última parte del libro ahonda para tratar de abrir el campo hacia otra perspectiva como la que nos entrega Sue Donaldson, una profesora de Canadá, que nos entrega para la inclusión de si los animales pueden ser considerados ciudadanos o no, o tener algún tipo de derecho de ciudadanía los animales, ¿sí? Puede ser una cuestión problemática y polémica para algunos ámbitos esa cuestión, pero es una cuestión que no deja de ser propia nuestra cuando en determinadas leyes, en determinados proyectos se incluye o se aboga por determinados derechos de los animales, ¿sí? Entonces, en esa última parte lo que intentamos un poco es abrir el campo a repensar la ciudadanía desde esa perspectiva para algunos lugares novedosos, ¿sí? Entonces un poco, básicamente en el libro lo que intentamos es movernos en ese límite para ampliar y repensar nuestra posición como ciudadanos, ¿sí? Y hasta qué punto podríamos pensar lo que hacemos, si es una ciudadanía plena o hasta qué punto es una concesión que nos dan de afuera para el ejercicio de determinados derechos que consideramos que ahí estamos siendo realmente ciudadanos. Si el libro puede llegar a hacer repensar esas cuestiones que les mencioné o algunas de esas cuestiones, nosotros vamos a estar muy contentos. Le doy la palabra a Guille. Guille. Bueno, muchas gracias Ariel, muchas gracias Mercedes por la invitación a decir algo, a presentar. Me queda como grande presentar, pero sí a decir algo, a acompañar con algunas ideas el libro. Me siento muy, muy contento por la invitación y también por el grupo de personas con Laura y las dos Lauras, ¿no? Ambas Lauras que también están ahí. Así que bueno, quisiera compartir ahí algunas cositas que fui como anotando y decir sí, que me parece, antes de pasar sí al speech sobre el texto, que me parece un texto interesantísimo y quiero remarcar, no solo por estas cosas que mencionaba, además de estas cosas que mencionaba Ariel recién, ¿no? Hay un trabajo de traducción, hay un trabajo de involucrar a investigadores de otros lugares. Eso me parece que es muy ganancioso en un texto que va a circular por nuestras instituciones, ¿no? De formación, por nuestras cátedras, por nuestros estudiantes. Pero por otro lado, lo que quiero mencionar es esto antes de arrancar, es que me gustó mucho la introducción que hicieron al texto. Me parece una introducción muy profunda, que tiene muchas intuiciones, y digo intuiciones como pensamientos muy concretos, de los cuales se podría rastrear un montón de cosas y profundizar un montón de cosas. Me pareció un material enorme esa misma introducción, ¿no? Así que incluso, bueno, porque es la introducción que han trabajado en conjunto Ariel y Mercedes, me siento muy, muy contento, ¿no? De poder referirme incluso también a ello. Bueno, yo lo que fui anotando fue esto, ¿no? Hoy más que nunca, preguntarnos por nuestra condición de ciudadanos o ciudadanas es de una importancia vital. La pandemia iniciada el año pasado ha condenado a muerte a miles de seres humanos en todo el planeta. La desidia de los gobiernos, sumada a la avaricia y al espíritu del capitalismo, ha derivado en la acumulación de vacunas, la comercialización a valores restrictivos para países pobres, el vencimiento de lotes sin usar y la consecuente pérdida de vidas.
La pandemia ha puesto al descubierto que nuestras democracias contemporáneas están conformadas por una población con diferentes niveles de ciudadanía. La pregunta sobre quién tiene derecho a seguir viviendo recorre las escenas pandémicas de nuestro presente e interpela en forma directa a una modernidad que diseñó los grandes estados como maquinarias de soberanía para conservar la vida. De esta manera, la igualdad revela su costado más formal y la pandemia no se desarrolla de la misma manera para todos y todas. Desde mayores exposiciones al contagio por el tipo de trabajo, menores chances de asistencia médica en función de ingresos, hasta un desigual acceso a las vacunas. La pregunta por la ciudadanía comprende claramente nuestra escena actual, tanto como lo que se corresponde con nuevas identidades políticas, participación, ciudadanía digital, etc. Es por esto que debemos volver a investigar qué significa ser ciudadanos, qué garantías y obligaciones tenemos por serlo, cuánto de una real experiencia de ciudadanía hay en la vida pública, en las movilizaciones, en los reclamos por ampliación de derechos, por inclusión, cuánto hay en aquellos y aquellas que no tienen Estado o que lo cargan como un destino réprobo, en los migrantes, en los desplazados, en los olvidados, en los hombres infames, al decir de Foucault. Ser ciudadanos es una forma de decir que somos seres humanos. Esta equivalencia tiene su historia y la podemos remontar a la definición aristotélica de hombre, al son politicón, al animal político, al animal de la polis, al animal de la ciudad-estado. El estoicismo amplió los márgenes estrechos de la polis y planteó la seductora idea de un cosmopolitismo, de una ciudad-mundo o ciudad del tamaño del planeta, en la que no existe una fuera. Pero la fascinación del estoicismo fue acompañada también de la ambición romana por un imperio en el que nunca se pone el sol. Aquí abreva la idea, por un lado, seductora de una ciudadanía global, pero que por otro es tal por su correspondencia palmo a palmo con un Estado global, con un imperio. Pero ¿podemos pensar la ciudadanía sin Estado? ¿Podemos pensarla sin Estado y no recaer en viejos planteos esencialistas, metafísicos, teológicos? ¿Podemos pensar en una ciudadanía global que tenga como referencia ya no los Estados-nación, sino la democracia como forma de vida común? La raíz aristotélica de la definición de hombre nos conduce a estas preguntas. Ahora bien, también hay otra historia posible, una que comienza con la modernidad, en la que la ciudadanía es el resultado de un consenso, algo forjado, una condición que se obtiene y a la que se accede de común acuerdo. En el siglo XVII pensó al ciudadano como el resultado de la opción por una vida política escogida ante los infortunios y desventuras, ante la guerra y el conflicto. Pero este modelo de ciudadanía implica un costo, tiene un precio. Un individuo no se convierte en ciudadano sin obedecer, sin acatar el poder y el orden establecidos, sin asumir al soberano que nombra, que clasifica, que reparte, que distribuye. El modelo de los estados liberales tiene origen en este esquema. En su seno se construyó lo mejor de nuestra contemporaneidad política, pero también las tiranías y democracias en las que el fervor de las mayorías es atizado por los grandes medios de comunicación y el poder corporativo concentrado. El legado de esta tradición son preguntas que asumen la ciudadanía como algo no solo en permanente transformación, sino también como un objetivo a lograr. La herencia de esta tradición se condensa en las siguientes preguntas. ¿Cuál es la ciudadanía que queremos y a qué precio estamos dispuestos a conseguirla? ¿Y cuál es la relación entre ciudadanía y poder político? Las tradiciones aristotélica y hobbesiana son claves para identificar los límites del pensamiento sobre la ciudadanía como forma de la politicidad de nuestros modos de vida. El libro que compilan Mercedes y Ariel se ubica en el espacio abierto por estas tradiciones y en las líneas que se fugan más allá de los límites que las mismas ofrecen al pensamiento. Ciudadanías Alternativas comienza siendo una constatación. El problema de la ciudadanía no ha sido siempre el mismo, se ha ido transformando a lo largo de la historia en relación con las urgencias a las que hubo que dar respuestas en cada época. ¿Qué es lo que se dirime en las nuevas configuraciones de los ciudadanos? Se preguntan Mercedes y Ariel en la introducción. A esta inquietud le podríamos sumar otra. ¿Qué es lo que está en la base o en el fondo de la cuestión sobre la ciudadanía? ¿Se trata acaso del problema de formar parte? ¿Formar parte de un todo que puede ser la ciudad, el Estado, el mundo? Esta pregunta invoca los derechos políticos, económicos, ecológicos. Incluso aquí se podría enmarcar las reflexiones sobre el derecho a la ciudad de David Harvey. Este plano jurídico-político está acompañado por una dimensión sociológica que permite pensar el lugar que adoptan las minorías y los segregados.
Las reivindicaciones jurídico-políticas de inserción, marginación, están atravesadas por temas ligados a la identidad, al reconocimiento, a los modos de reconocer, preservando las diferencias y no disolviéndolas. La ciudadanía se vuelve dinámica, como sostienen Mercedes y Ariel, coyuntural, forma pura de la praxis política, puesto que en su núcleo late el conflicto propio de las luchas por el reconocimiento y de los modos posibles de pensar la democracia. Todo el libro, Ciudadanías Alternativas, es un ejercicio por liberar al pensamiento de los parámetros clásicos en los que la reflexión sobre la ciudadanía se ha desplegado. Mercedes y Ariel se posicionan en otro lugar teórico, en otra tradición posible, que abreva en la filosofía francesa de Balibar, Derrida, Rancière, pero también en pensadores como Agamben y Chatterjee, y que orientan el pensamiento hacia los conceptos de democracia y participación, vertebrales para un diagnóstico sobre las nuevas ciudadanías en Latinoamérica. El modo en que ambos han clasificado las intervenciones de los colaboradores y las colaboradoras recuerda un poco al de Quihue de Hobbes, ¿no? Al texto este del Ciudadano. En aquel libro, previo al Leviatán, Hobbes organiza el desarrollo en base a 3 elementos: la libertad, el poder y la religión. Ciudadanías Alternativas parece seguir la estructura hobbesiana, dado que también descansa sobre 3 elementos emparentados a los anteriores: la participación, el poder y el más allá. En la primera parte, el texto nos propone pensar la ciudadanía en términos de participación. 4 escritos dan cuenta de las diferentes modalidades que asume el problema así formulado. ¿A qué racionalidad apelar cuando se trata de incorporar a las instituciones democráticas los movimientos políticos, el activismo popular, la participación ciudadana? ¿Cuál es la lógica política, la ingeniería institucional o la arquitectura jurídica que habilita este dinamismo, este movimiento permanente sin aspirar a clausurarlo o detenerlo? La democracia es claramente una respuesta posible, como sostienen los compiladores. Hay esbozada aquí una indicación precisa. Necesitamos explorar por ese lado, por los procesos desarrollados en el país hermano de Bolivia, por los significados de un Estado plurinacional y de una ciudadanía compuesta en la potencia de la agencia y la participación política. A su vez, los movimientos poblacionales humanos terminan de componer la escena en la que se desenvuelve la reflexión en esta primera parte: la migración, inmigración y las fronteras en la puerta de la democracia. Los muros de la ciudad otra vez, la dialéctica interior-exterior, extramuros, pero también intramuros. Basta con solo ver el conflicto palestino-israelí. Pensar la ciudadanía en términos de participación conduce a la democracia como centro neurálgico de las disputas contemporáneas. La ciudadanía es pensada en relación a la acción política, sin duda. La lucha por el reconocimiento es central. Sin embargo, todo esto parece introducir marginalmente otro asunto fundamental: el poder. El límite entre el adentro y el afuera, entre quienes son parte y quienes no, se traza unas veces con una mano invisible, la del mercado, la de las grandes corporaciones privadas que diseñan fronteras y demarcaciones de todo tipo detrás de las democracias, o bien se dibuja con una mano bien visible, la de los estados autoritarios, pero también la de los intereses financieros claramente definidos, bancos y financieras que han capturado incluso la maquinaria del Estado para hacerla funcionar a su favor. El problema del poder nos ubica en la segunda parte del libro, y ambos, Mercedes y Ariel, han elegido una imagen que, al decir de los enólogos, marida bien con el poder: la catástrofe. Cuando el poder se concentra, sobreviene la catástrofe, y si la ciudadanía se piensa en la dimensión del poder, asoman 2 formas de la catástrofe cualitativamente diferentes en términos políticos: la que se desencadena cuando el poder separa, divide, excluye y somete. Es quizá a la que más estamos acostumbrados por estas tierras. Pero también hay otra, catastrófica, pero esta vez para el poder, y es la que adviene cuando la primera situación se vuelve intolerable y la obediencia da paso a la inservidumbre voluntaria, a las rebeliones, a la multitud, a la razón populista. El poder del mercado y el extremismo de las derechas conservadoras son un hecho en nuestra Latinoamérica. La ciudadanía, como hecho y como anhelo, está en riesgo. Y lo está porque también la democracia, como modo de ser político de lo humano, se encuentra asediada. Cuando la catástrofe del poder es invocada para pensar la ciudadanía, del otro lado necesariamente se instala la cuestión democrática. Finalmente, la tercera parte del texto se concentra en el más allá de las ciudadanías. La relación con el de Quihue de Hobbes, ensayada al comienzo, no fue meramente ornamental. Pensar más allá de las ciudadanías
es también pensar más acá de las mismas, y ese es el movimiento hobbesiano con respecto a la religión en Endekiwe. La religión no está más allá del Estado, sino más acá, antes, por debajo, a su sombra. Hay en el modo en que Hobbes resuelve la cuestión religiosa una paradoja inquietante. Lo que se define como fundamento en el más allá solo puede funcionar a partir de los límites trazados por el aquí y ahora de la soberanía. Y las nuevas ciudadanías parecen transitar por ese camino, cuando al proyectarse más allá de lo establecido en el corsé jurídico del Estado, finalizan en algunos casos estando más acá del mismo. Nos referimos a la paradoja que tiene lugar con la ampliación de derechos e identidades que culminan en un proceso de integración y recodificación soberano. Para cerrar, es necesario destacar que el valor de este texto está cifrado en 3 órdenes. Como primera medida, es un libro en el que la reflexión filosófica se entrecruza con la política, la antropología y la sociología. Podríamos sospechar, sin riesgo de equivocarnos, en una experiencia claramente interdisciplinaria, aunque vale más quizá encuadrar el material aquí reunido en un ejercicio de indisciplina, en un intento de desdisciplinar el espacio de reflexión. Más que convocar las disciplinas para pensar la ciudadanía, la compilación de Mercedes y Ariel promueve la disolución de los límites tradicionales desde los que reflexionamos al poner el foco de atención en un objeto teóricamente escurridizo. Por otro lado, es un texto que reúne una pluralidad de miradas y de experiencias, situadas en diferentes lugares y en diferentes idiomas. El ejercicio de traducción que hace accesible el pensamiento y la palabra de otros también es un modo de la participación ciudadana. El texto lo recrea porque promueve un acceso amplio al pensamiento de quienes están a la distancia, tanto de la lengua como de las experiencias otras. Finalmente, este libro plantea una doble intervención. En el orden de los saberes instala la difícil tarea de pensar en la dirección de una democracia más allá del Estado y de la soberanía clásica. Un desafío enorme para el pensamiento, pero también un programa de investigación para seguir trabajando. La otra intervención es en el orden de la acción, al cuestionar el modo en que ponemos en práctica nuestra ciudadanía. Con ello interpela directamente las tendencias que han ido consolidándose en los últimos tiempos alrededor del programa neoliberal de gobierno. Tendencia en la que la participación política ha sido sustituida por una participación en el mercado, en donde la deliberación pública deja lugar a la competencia entre la oferta y la demanda, en la que los votos se cuentan en términos rentísticos y en la que la ampliación de ciudadanía es planteada en clave de innovación mercantilizable. Sabemos que el neoliberalismo promueve una disolución de la soberanía, pero con ello arrastra a la democracia y la limita al mercado. Es en esta lucha, sin dudas, en la que este libro se convierte en una estrategia más para desandar. Bueno, gracias. Gracias, Guille, muchas gracias. Sí, genial. Bueno, Laura. Sí, gracias. Desde un principio, agradecer la convocatoria, la oportunidad de presentar, y más allá de la presentación formal, me parece a mí que yo me posicioné como lectora, básicamente. Entonces, celebrar al libro como un producto cultural y todo lo que posibilita, y por otro la oportunidad como de complejizar una categoría que para mí fue en principio un trabajo, pero también está la posibilidad de decir, bueno, ¿desde dónde lo leo? A través de esta publicación. Entonces yo me desapegué bastante de mis lugares habituales para recibir este libro y para leerlo desde ahí, como alguien que aprecia y que se entusiasma por un libro. Entonces, es desde ahí lo que yo hice como las lecturas, más allá de mi oficio o de mi profesión. Y me parece que eso, en principio poner en valor esta capacidad que tuvieron de poder contar con distintas voces y con distintas posiciones para planificar, organizar y para hacer un trabajo colectivo. Y es como muy notorio eso, y la verdad que yo lo festejo, y es como muy agradable para mí. Es muy interesante encontrar distintas experiencias, situaciones, fenómenos que den cuenta este hilo conductor, ¿no? De, bueno, a ver, poner como hipótesis, bueno, ¿dónde están las ciudadanías otras? Y entonces ir encontrando en esas lecturas, ir acercándose de distintos planos y de distintas disciplinas, ¿sí? Filosóficas, sociológicas, antropológicas, metodológicas,
Y sobre todo estas cuestiones donde yo me sentía como muy cercana en algunas posiciones y en otras no, como tratando como de dilucidar y decir, bueno, ¿qué me están queriendo decir? ¿Desde dónde están como contándome esta experiencia o este fenómeno? Lo que sí rescato, todo lo que moviliza, en realidad, todo lo que provoca. Hay algunas cuestiones que me parecen como esa tercera parte, sí me parecen como entre polémicas y problemáticas. Esta cuestión de la ciudadanía animal o de plantearse como otros lugares que no son los habituales o lo que yo no tendría como en principio tiempo como de pensar, pero es como en ese sentido es como provocador. Y en ese sentido es como muy interesante entrar y empezar a hacerse preguntas, ¿no? Entonces salir de esos lugares habituales que uno constantemente como tiene acceso a ciertos textos, a cierta literatura, donde problematizamos la ciudadanía desde una cuestión como normativa. Entonces, que un libro me provoque a mí de alguna manera, me parece como muy puntual, con temáticas así como muy chiquitas, pero que abren todo un mundo, es lo rico, lo interesante, lo enriquecedor de acercarse a otras voces. Eso es una de las cuestiones que me pareció como muy enriquecedor de los textos, de los artículos. Otra cuestión es en realidad cómo cada autor o cada autora sitúa, ¿no? Se sitúa y va contando desde allí, desde ese lugar, ya sea de la disciplina o territorialmente, situacionalmente, desde dónde está hablando. Entonces eso me parece sumamente interesante, ¿no? Hermoso, me parece eso, en realidad hermoso y políticamente hermoso decir, bueno, a ver, desde qué lugar estoy pensando, de qué lugar estoy hablando y posicionándome, por más, y va relatando y va haciendo denso el texto, de alguna manera, contando experiencias de otras personas, por ejemplo, que sí, que siempre impacta de qué manera ciertas categorías o ciertos términos, uno que trabaja con las palabras, cómo esas palabras pueden de alguna manera o revitalizar experiencias vitales o pueden como de alguna manera obturar o clausurar. Entonces me parece a mí que hay una creatividad en cada uno de los autores y autoras por hacer de la categoría ciudadanía todo un marco referencial siempre vigente. No solamente trabajar con un tópico o problematizarlo, problematizarla, sino justamente lo interesante es cómo se moviliza y cómo se produce, ¿no? Estas cuestiones muy micro a escalas como mucho mayores. Entonces me parece a mí que lo interesante, yo me posicionaba en esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo recibo el libro como lectora, como también investigadora y como alguien que está atravesada? O sea, en la posición de donde yo me colocase, estaba siendo interpelada, ¿no? Ciudadanía es una categoría que asume como muchos adjetivos: alternativa, otra, pasiva, activa. Es como de una riqueza de eso. Yo lo que veía era que había una polivalencia muy interesante de explorar y indagar y de revisitar. No es creo que lo que logra el libro es que, por más que se trate de distintas situaciones, de distintas esferas y de distintas disciplinas, ese hilo conductor siempre produce otra cuestión más o te lleva a preguntarte o a repreguntarte. Entonces, eso es lo que me parece sumamente eh, valorable. Poner en valor este producto, este trabajo que es colectivo, que es multifacético en ese sentido, de contar y de relatar y de rescatar distintas voces y posiciones, es lo que hace que el libro sea sumamente interesante y se lo pueda leer en clave política, porque es lo que justamente
nos corre, ¿sí?, desde ciertos lugares, y era lo que a mí me había hecho, ¿no?, esta cuestión de correrme o de moverme de las categorías ya aprendidas o de los lugares ya pensados, sino justamente que me provoque preguntarme, o que me provoque, es decir, interesarme desde otro lugar, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, a ver, cómo en realidad recreo ciertas situaciones o revisito ciertas problemáticas, ciertos tópicos para poder iluminar y para poder, justamente me parece a mí como, de alguna manera, no quedarme con esta cuestión de constatar lo que ya sé, sino de abrirme a las preguntas o de dejar interpelarme y que me enoje, porque eso me suele pasar, o sea, que me enoje algunas cuestiones, porque no las entiendo, o por qué tanta injusticia, o por qué tanta desigualdad, o por qué tanta asimetría, ¿no? Y cómo estas cuestiones en realidad parece uno, bueno, que uno de los autores decía, bueno, pareciese que es hasta poco contarlo o decirlo en un libro, que vamos a cambiar con estas, solamente escribiendo. Entonces digo yo, bueno, sino esto, justamente la potencia que tiene justamente el trabajo colectivo, o valorar lo que provoca este trabajo de sentarse a escribir y organizar y de divulgar diferentes situaciones, ¿no? Sino es también una de las formas que tenemos de hacer esa resistencia como mucho más efectiva, ¿no? De no quedarse con las narrativas a donde nosotros nos autoconvencemos de que nada es posible, ¿no? Que no existen otras cuestiones por las cuales repensarnos y repensar nuestras categorías que ya tenemos como aprendidas. Entonces, estas cuestiones de valorar el fragmento, el estallido, los espasmos, los sectores, lo mínimo, lo micro, para mí siempre es alentador. Porque en realidad en todas esas partículas, en todas esas moléculas, en esas metáforas, que parece que somos muy niñas o muy chiquititas o pequeñas, en realidad radica una potencia que me parece sumamente esperanzadora, en cierta medida. Así que yo agradezco, la verdad, la oportunidad, ¿no?, de acercarme al escrito, de esta manera, así como muy abierta, con la consigna de decir, bueno, a ver, quiero presentarlo, y la oportunidad y de tomarlo. Así que yo me siento sumamente agradecida por esto, por el trabajo colectivo, por hacerme parte, por invitarme, y la posibilidad de esto, de conocer, y de alguna manera uno tiene otra entrada en realidad a cuando tiene la obligatoriedad, ¿no?, de cumplir o de asistir. Entonces es doblemente gratificante encontrarse con la invitación y con un texto que potencia y que produce como mucho más allá de lo que está escrito. Así que gracias, y les invito a leer. Bueno, muchas gracias Laura, Guillermo. Les cuento, chicos, que acá, bueno, hay varios saluditos para ustedes, desde Corrientes, por supuesto, gente que los está escuchando y mirando, y hay una pregunta de Giselle Perales, si quieren, yo en realidad es un comentario. Dice, ella pregunta si consideran que está en crisis la categoría ciudadanía, qué la pone en crisis, y cuál sería un ejemplo de lo que los autores llaman ciudadanía alternativa. No sé si alguno de ustedes, Ariel, Mercedes, quieren... Sí, empiezo yo, Ariel, después si querés. Dale, dale. En realidad pensamos que sí, que la categoría está en crisis, que es porque la categoría ciudadanía, que está en la base de nuestro sistema jurídico normativo y de nuestras instituciones, es una categoría que
está inserta en el proyecto político de la modernidad. Este proyecto está en crisis y por lo tanto la categoría de ciudadanía, que es una de las categorías centrales, también está en crisis. Está en crisis porque se ha mostrado inadecuada para dar cuenta de los procesos sociales que suceden en los márgenes del derecho, en los márgenes del Estado, procesos de subjetivación política que no son considerados parte de un ejercicio ciudadano. Entonces, por eso pensamos que la categoría ciudadanía está en crisis y por eso la necesidad de volver sobre ella, no para legitimarla, sino para deconstruirla y reconstruirla críticamente a partir de otras perspectivas, otros aportes que pueden, como dijo Ille, son de la filosofía política, pero también de la antropología, de la sociología. No recuerdo qué otra cosa más habían preguntado. Disculpen, estaba silenciada. En esa misma consulta decía cuál es, o cuál sería, digamos, un ejemplo de lo que los autores llaman ciudadanía alternativa. Bien, bueno, antes que nada, de por ahí tratar de comentar nada más, porque no voy a responder, porque obviamente que por ahí me excede ya la pregunta en sí. Agradecerle a Guillermo y a Laura por eso, porque nos pone súper felices las miradas, las que por ahí da lugar el libro. Uno Muchísimas cuando gracias. o sea, tiene el libro ahí, las devoluciones, las miradas, lo que genera el libro, después ya es ajeno a uno, entonces por ahí es súper interesante esa recepción, que uno puede esperar o no, pero son recepciones que súper interesantes, que por ahí esa es la idea también al sacar el libro. Con respecto a la consulta, ¿sí? Lo que decía Mercedes, ¿sí? Una categoría en crisis, pero automáticamente cuando uno plantea esto de si una categoría está en crisis, ¿por qué no se la abandona esa categoría? Pensamos que es un lugar de lucha, ¿sí? Un lugar de no abandono por ese lugar de participación de la ciudadanía, ¿sí? O utilizar otra terminología, reemplazando a la ciudadanía, buscando o por qué incorporar alternativas a ciudadanía, es una búsqueda de replantearnos la ciudadanía, no de abandonar, sino de ejercer la ciudadanía desde otro lugar. En ese sentido, es un concepto en crisis, pero es un concepto al cual nosotros rehusamos abandonarlo y nos plantamos en ese concepto y en esa lucha por reafirmar esa ciudadanía, pero desde otros puntos de vista. Entonces, pues de ahí viene lo de ciudadanía, de ahí viene hacia otro rol ciudadano, ¿sí? A partir de eso, el título en sí, con el subtítulo, va hacia ese lugar, al no abandono de la ciudadanía, pero al replanteo de la ciudadanía como hasta el momento, o como muchas personas se consideran que ejercen la ciudadanía, cuando en realidad por ahí habría que replantearse para ver si realmente estamos ejerciendo o no ese rol ciudadano, ¿sí? Un poco desde ahí están planteadas el título, el subtítulo, y por ahí está en crisis, sí, pero es una crisis a la cual nosotros no le rehuimos, sino nos plantamos y queremos reafirmar ese concepto de ciudadanía como algo valioso. Y después, ¿cuáles serían cualquier forma de participación, cualquier forma de ejercer la ciudadanía que por ahí busque otros caminos alternativos? No tienen que ser necesariamente violentas, no tienen que ser necesariamente contestatarias, si se quiere, de un poder o de un Estado, porque muchas veces lo que surge es que al pensar ciudadanía alternativa uno piensa en protesta, uno piensa en determinadas formas de violencia
violencia desde un comedor, desde una mesa de participación, desde una biblioteca pública, desde una fundación. Ahí hay una forma de ejercer una cierta ciudadanía o manifestar la ciudadanía desde otro lugar que no tenga que ver necesariamente con la violencia, ¿sí? Si bien la pregunta no iba por ese lado, pero por ahí es algo común que se suele manifestar. Entonces ya pueden ser a través de formas pacíficas, pero alternativas, o pueden ser también, obviamente, de formas más habituales, como la protesta, un corte de calle, un corte de ruta, donde por ahí estamos ejerciendo algún tipo de violencia para hacer manifiesta nuestra forma de participación ciudadana, ¿sí? Entonces, esas formas de ciudadanía alternativa se pueden vislumbrar en distintas formas sin que eso implique qué sé yo, la desaparición o la ausencia de un Estado, ¿sí? Perfecto, sí. Acá, bueno, también hay gente que está escuchando desde Ushuaia, que les manda felicitaciones y saludos. También Adriano, que comenta que son muy valiosos los aportes de los autores y de los ensayos. Así que bueno, es una invitación para leer este libro, para tenerlo en las manos y poder ver un poco esto que comentaba Ariel, ¿no? Acerca de esta categoría. Pero no sé si quieren mencionar algo más, Guillermo, Laura, Ariel, Mercedes. Yo por mi lado, bueno, agradecerles mucho la oportunidad de poder tener este espacio para conversar. Toda producción intelectual en la Argentina es difícil, más aún si uno no está en los grandes centros urbanos, en los grandes centros universitarios. Creo que aún más, entonces todo se hace un poco a pulmón, con mucho esfuerzo. Entonces creo que es una instancia muy valiosa y para festejar esta confluencia entre la editorial y los compiladores y las compiladoras y los autores y las autoras, así, y este espacio, ¿no? Para charlar un poco. Muy contento y muy agradecido. Yo también agradecer a la editorial que hizo posible este proyecto, agradecerle a Laura y a Guille por la presentación, excelente. Cada uno desde distintos lugares, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo y dado un libreto. Me parece que nada, que refleja una lectura no solo profunda y crítica, sino también cariñosa y amable del libro. Agradecerle a Ariel por el trabajo que, como dije, recayó en él, y agradecerle a todos los que nos han acompañado en esta tarde en la presentación. Bueno, yo me quiero sumar un poco a lo que decía Guillermo también en esta época y en este tiempo el desafío de una publicación de este tipo, el desafío y la relevancia, también pensarlo en una publicación en papel, ¿sí? Cuando estamos en un tiempo donde la virtualidad ha tomado, bueno, tanta relevancia, ¿no? Tantos espacios en nuestras vidas, y es como también una apuesta desde la editorial a seguir pensando en el libro como un cuerpo, ¿no? Como esta necesidad de encontrarnos y de tener algo palpable en nuestras manos y todas las huellas que ese libro trae, ¿sí? Entonces, para nosotros también es una gran alegría que más allá que lo estamos haciendo de este modo y que nos permite también encontrarnos, saber que este libro va a estar llegando a las manos de muchas personas y de alguna manera también es un encuentro con esos seres que lo han escrito. También comentarle a la gente que más allá de eso el libro va a estar en ebook, ¿sí? Más adelante.
más o menos en un mes, para aquellos que también quieran conseguirlo fuera del país, por ahí ir sorteando un poco estos inconvenientes que tenemos a la hora de que este producto, por decirlo de alguna manera, pueda salir hacia otros países. Bueno, se va sorteando de esta forma. Así que aquellos que estén interesados lo van a poder tener también. Bueno, y una vez más, quiero agradecerles a Ariel, a Mercedes, por haber también confiado en la editorial, por haber iniciado este camino juntos. Bueno, por supuesto a Laura y Guillermo por habernos acompañado en esta tarde. Ariel, no sé si vos querés decir algo más, que te veo ahí como, y si no, vamos cerrando. No, sí, reiterar nomás el agradecimiento a Guilla, a Laura, que, bueno, lo hicimos leer, así que obligado, ¿no? Bueno, te tengo que leer, así que... No, no, y eso lo rico, eso yo nunca lo hubiese comparado con Hoff, y bueno, son todos los disparadores que por ahí son súper súper enriquecedor y es lindo conocer, porque también uno muchas veces no tiene la devolución de las cuestiones que va escribiendo, uno no puede por lo menos encontrarse con los lectores, muchas veces son esporádicas las oportunidades, y acá nos podemos encontrar con Guille y Laura con estas devoluciones del libro, sí, es verdad, como Merce, digo, son muy amables, sí, por ahí habría que ver un día malo, a ver cómo lo leen, a ver si por ahí tienen la misma recepción. También sería interesante conocer esa versión, pero sí, por ahí es agradecerle nada más y agradecerte a vos también, Laura, por todo el acompañamiento y la predisposición a la hora de la edición y demás cosas que siempre uno va y viene con esa cuestión, así que súper súper atenta y súper eficiente. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias también a la gente que ha estado escuchando ahí. Hay varios saludos en Facebook, así que después los van a poder ver. Una vez más, y contarles que después esta presentación va a estar también subida al canal de YouTube de la editorial, así que aquellos que no pudieron verlo ahora en vivo van a poder escuchar y ver en el momento en que puedan. Bueno, muchísimas gracias a todos y será entonces hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.